Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Aunque hace no tanto tiempo Ander Barrenechea debutó en la Real Sociedad cuando no tenía ni siquiera 17 años, no es tan frecuente en el fútbol actual que muchachos que no llegan a la mayoría de edad se estrenen en la élite. Si miramos en la historia de la Real, hay tres casos muy llamativos, los de tres futbolistas que tuvieron su bautismo de fuego cuando todavía tenían 15 años, casi nada. El primero en debutar con esa edad sigue siendo el jugador más joven en haber vestido nunca la camiseta Churiurdin. Hablamos del guardameta Agustín Eizaguirre, todo un mito de la Real. El nacimiento del Zarauztarra fue el 7 de octubre de 1897 y su debut tuvo lugar el 17 de marzo de 1913, en el segundo de los tres partidos que, como el primero acabó en empate, tuvo la final de Copa que jugaron aquel año Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Jugó sustituyendo a Anechino, que fue el portero titular en el primero de esos tres partidos. El joven arquero, que tenía 15 años, 5 meses y 10 días, pudo presumir de mantener la puerta a cero aquel día, pero no bastó para ganar aquella final. Eizaguirre jugó 70 partidos con la Real, y eso hizo de él el primer gran guardameta de la historia del club, aunque sus méritos deportivos seguramente los superó su hijo, Ignacio Eizaguirre, otro mítico cancerbero. Agustín estuvo 14 temporadas en el club, y aún así se retiró a una edad que hoy podríamos considerar bastante temprana, mucho más para un portero, ya que dejó la práctica del fútbol con solo 28 años. Jugó aquella mencionada final de Copa ante el Barcelona. Fue el portero titular en la inauguración de Atocha en 1913 y en su palmarés suma 3 campeonatos de Guipúzcoa. No llegó a ser internacional, aunque formó parte de la expedición que participó en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Se presumía que allí iba a ser titular, pero el seleccionador Paco Bru optó entonces por el joven Ricardo Zamora. El segundo jugador más joven en vestir la camiseta de la Real fue Luis Prieto Cerezo, que puede presumir, eso sí, de ser el jugador de campo de menor edad en defender el escudo del club Churiurdin en una cita oficial. Donostiarra de nacimiento llegó al mundo el 11 de abril de 1904 y su debut tuvo lugar en un empate a 0 en Atocha contra el Real Unión del Campeonato Regional de 1919. Ese encuentro tuvo lugar el 9 de noviembre. Luis Prieto, que tenía 15 años, 6 meses y 27 días cuando se asomó al equipo, solo jugó 4 partidos con la Real, y todos ellos correspondientes al campeonato regional, los 2 contra el conjunto irundarra y los 2 en los que la Real se vio las caras con el Esperanza Donostiarra. El tercer y último quinceañero que debutó con esa edad fue Pedro Irastorza Ayerbe. El 22 de abril de 1918 es su fecha de nacimiento, y su debut con la Real se produjo el 4 de febrero de 1934. Tenía entonces 15 años, 9 meses y 11 días. Ese debut no fue nada agradable, fue la 14ª jornada de Liga, en Les Corts, y ante un Barcelona que pasó por encima de la Real con un contundente 4-0. Irastorza jugó 33 partidos con la camiseta Churiurdin, pero estos datos, aun notables para la época, son engañosos. Hablamos de un futbolista que debutó en los años anteriores a la Guerra Civil Española. Con el descenso a segunda de la Real en 1935, se marchó a Osasuna hasta que estalló el conflicto bélico. Irastorza fue uno de los jugadores que regresó al club en la temporada 1941-42, aunque en esa segunda etapa solo se dejó ver en 7 partidos antes de abandonar de nuevo el club y jugar una última temporada en el Murcia. Tiene su gracia que Irastorza, en la temporada siguiente a la de su debut, coincidiera en el campo con su entrenador, Harry Lowe, en el día en el que éste se convirtió en el futbolista de más edad en disputar un partido de primera división. Pero esto iba de precocidad, y Eizaguirre, Prieto e Irastorza siguen siendo los únicos jugadores que han debutado en toda la historia de la Real Sociedad teniendo apenas 15 años.